Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. El gusto de reencontrarnos en esta nueva entrega de Hablemos de Agro. Pablo, buen día. Buen día, Martín. Último domingo del mes de julio. Se nos va volando el año. Vamos a estar hoy con una entrevista muy particular, la entrevista central a la doctora Fernanda Maldonado. La directora del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca va a estar hablando de distintos temas. Vamos a compartir el perfil que ha elaborado Manuela García Pintos, además, por supuesto, los columnistas habituales, Rafael Tardáguila, José María Rodríguez, Toti Zorrilla, así que Nico Lucich. Vemos el perfil de Fernanda y ya la recibimos acá en el estudio. En todo el país, en campos, gordo y cría, Indarte y compañía. María Fernanda Maldonado Ciceri nació el 26 de enero de 1977 en Carmelo, pero se crió en Parajes Las Flores. Es hija de unos pequeños productores de Colonia. Tiene dos hijas mellizas de 8 años, Ana Sofía y María Clara. Le gusta mucho el jardín, la pesca en arroyos y andar a caballo. Asistió a una escuela rural y es abogada independiente. Fue asesora de la Federación Rural y del Plan Estratégico Nacional del Rubro Ovino. Hace más de 10 años que estudia y participa activamente en la lucha contra el abigeato y la inseguridad rural, así como también es una gran activista en temas de género, siendo la impulsora del Plan Nacional de Género en las Políticas Agropecuarias, cuyo objetivo es promover sistemas productivos y cadenas agropecuarias con equidad de género. Desde marzo de 2020 se desempeña como directora general del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Bien, ahí teníamos el perfil de la doctora Fernanda Maldonado Ciceri. Bienvenida, Fernanda. Bueno, un gusto gracias. Que estés acá en Hablemos de Agro. Gracias por la invitación. Abogada con varios máster, posgrados realizados, estudiados. ¿Cómo surge la vinculación con el sector agropecuario de la doctora Fernanda Maldonado? Bueno, desde el nacimiento, nací yo en Campaña, en la ciudad de Carmelo en realidad, pero toda la vida vinculada al campo. Yo soy hija de pequeños productores ahí de la zona de Carmelo, mi madre vinculada al departamento de Soriano, mi padre Colonia, y bueno, cerca de la escuela 85, como yo siempre digo, 85 en Las Flores, me crié, fui a la escuela rural, después lo que en aquel entonces sucedía todo el tiempo, que es irte a la ciudad para hacer el secundario, y bueno, después Montevideo para estudiar abogacía. Y a raíz de que venía del sector agropecuario y sabía cómo es la vida en el campo, la producción agropecuaria y demás, como que siempre mi carrera en el derecho se vinculó a cámaras empresariales, a productores agropecuarios, etcétera, y bueno, ahí terminé un poco donde estoy hoy. Ahí surge, Fernanda, el vínculo con la Federación Rural y acá en Montevideo. Exactamente, en Montevideo por rurales asociadas allá del departamento de Colonia y Soriano, que bueno, cuando supieron que yo me estaba por recibir de abogada, y siempre yo estuve vinculada a los gremios de jóvenes y bueno, con muchas iniciativas a nivel local, me invitaron a participar de lo que sería la jurídica de la Federación Rural, y después mi trabajo pasó a ser más que asesoramiento jurídico, ¿no? Ya que terminé representando a la institución en varios ámbitos. Pero antes de la vocación de las leyes, de la abogada, ¿cómo es la experiencia de la escuela en Campaña, de la escuela rural? ¿Y qué te llevó después a venir a la universidad para estudiar Derecho? Bueno, es una experiencia muy linda, ¿no? En todo lo que implica la escuela, porque la escuela es mucho más que ir a aprender a escribir y a leer, sino que se da una convivencia muy particular. Yo siempre lo comento, tuve la misma maestra desde primero a quinto grado, una maestra que te marca mucho en un montón de cosas, ¿no? En valores, en convivencia, en integración, porque la escuela es eso, ¿no? Después las comisiones de fomento, los campeonatos de fútbol, esas cosas que organizás todo el tiempo con tus compañeros, con los papás de tus compañeros. Yo recuerdo con mucho cariño los viajes a la escuela. Yo a los primeros años iba a caballo, después en bicicleta, y las travesuras y las cosas, las vivencias en esa. Nosotros teníamos que recorrer 3 kilómetros, pero las vivencias en ese ida y vuelta con tus compañeros pasan para toda la vida, ¿no? Bueno, hoy los puedo contar a mis hijas, y las grandes amistades, pero sobre todo ese aprender en esa comunidad que aprendes eso que hoy muchas veces falta y que mucha gente hace hincapié, que es el tema de las reglas de convivencia, ¿no? Y la escuela rural, que desde el punto de vista social es un centro muy importante en el medio rural. Exacto. Ahí se hablan todos los temas, o sea, la seguridad, la educación, la salud, se comunican programas, y de hecho nosotros hoy lo hacemos desde el Ministerio de Ganadería. Nuestro asiento muchas veces es la escuela rural. Y después la formación académica de Derecho y los posgrados ya vinculados más mirando al sector agropecuario. Sí, bueno, yo me vinculé después mucho a la parte laboral del sector agropecuario.
Ahí comencé a hacer una maestría en una oportunidad que fui delegada del sector empresarial ante la Organización Internacional de Trabajo en una de sus conferencias. Después no la culminé. Y después posgrados vinculados al derecho medioambiental también, pero un poco relacionado y llevada por los temas que iba abordando. Fernanda, ¿y esa decisión de pasar del gremialismo a la actividad política costó mucho? Sí, costó un poco, es como que se fue dando de a poco, ¿no? Pero inevitablemente uno va adquiriendo cierto protagonismo, por decirlo de alguna forma, en los roles que viene desempeñando. A mí ya hacía muchos años que me estaban invitando a participar, a involucrarme más, siempre con esa motivación también de lograr cambios, ¿no? Fue por una de las cosas que yo me decidí de ser abogada. Yo al principio quería ser maestra, después cuando vi que tenía la oportunidad de poder venir a Montevideo, que no es fácil hoy, tampoco lo era en mi época, decir, bueno, venir a Montevideo, los gastos, no había venido muchas veces a Montevideo, ¿no? Donde vivir, todos esos miedos que uno tiene y la familia también. Bueno, cuando se me dio la oportunidad que mis padres me dijeron es posible que vayas a estudiar a Montevideo, me decidí por abogacía, justamente motivada en eso, es decir, querer lograr cambios. Yo lo veía como una herramienta el tema de la abogacía por todas aquellas cosas que yo había visto en esa comunidad, ¿no? Sobre todo siempre motivada por asesorar a los productores agropecuarios en general. El plan estratégico para el rubro vino fue quizás una de las primeras cosas que te tuvo como protagonistas. Sí, ahí yo también venía trabajando muy fuertemente en la Federación Rural. Una vez que asume Alejandro Gambetta como presidente del Secretariado de Uruguayo de la Lana, me invita a participar del Plan Estratégico Nacional del Rubro Vino, con una serie de proyectos que yo venía llevando adelante, y bueno, fue así que estuve trabajando, sin mal no recuerdo, casi 4 o 5 años, ¿no? Asesorando y también llevando adelante varias iniciativas de ese grupo de trabajo que sin duda es fundamental. Y te lo decía Martín, estuviste vinculada y lo acabas de mencionar a la Federación Rural. ¿Cómo es ser asesor de una institución centenaria como la Federación Rural con representación en todo el país? Bueno, sin duda es algo de mucha responsabilidad. Uno asesorás a lo que es la federación en sí y a su vez al conjunto de federadas que integran la Federación Rural con el prestigio que la institución tiene, y también a los productores agropecuarios. Y trabajando en temas que son muy trascendentes para lo que es la vida económica del país, para lo que es la vida social del país y bueno, lo que tiene que ver con la seguridad. Nosotros, estando en la Federación Rural, generamos lo que fue la Comisión Honoraria Asesora para la Seguridad Rural, con todas sus comisiones departamentales, con toda la relevancia que eso después que eso tuvo. O sea, en el tema de los consejos de salario, cuando los consejos de salario comenzaron a funcionar en el sector agropecuario, cambios fundamentales como fue la limitación de la jornada en el sector agropecuario, toda la normativa vinculada al tema seguridad y salud ocupacional, y bueno, y así puedo seguir enumerando. Así que hay mucho de dar, pero también aprendés muchísimo en lo profesional y en lo humano, y ni que hablar en lo social, y después te queda esa red de amigos que hoy cuando uno va al territorio, siempre en todos los departamentos hay alguien que se te acerca a saludarte y que los vínculos vienen de ahí, ¿no? Fernanda, vamos a hablar ahora, enseguida de la pausa, de la actividad ahora como directora general del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Pablo, Fernanda, vamos a compartir la información de los mercados presentada por Clipex y ya seguimos aquí en esta mañana domingo en Hablemos de Agro. Porque somos mucho más que bienestar animal. Porque trabajás más seguro, más tranquilo, más rápido. Porque una sola persona lo hace todo. Por Clipex, bienestar animal, bienestar para usted. En el mercado ganadero hubo frigoríficos mejor posicionados frente al comienzo de faena de ganado con destino a la cuota 4.81. A modo de referencia, los novillos se manejaron entre $3.60 y $3.70 por kilo carcasa. La vaca se manejó en el entorno de $3.30. El ingreso medio de exportación semanal de carne bovina alcanzó un valor de $4.889 por tonelada peso carcasa en la semana inmediata anterior, siendo para el año 2023 un valor acumulado de $4.392 por tonelada peso carcasa, representando un 15% menor frente al mismo periodo del año 2022. Zambrano y Compañía. Seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras, inversión en agrobonos. Todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. ¡Vendo!
Hace apenas 25 años que hacemos parte del desarrollo, avalando los intercambios comerciales de la agropecuaria entre personas de bien. 25 años, pocos o muchos, pero suficientes para arraigarnos más. Consolidar equipo fuerte, para no aflojarle a los embates, para nunca bajar la mirada, para generar y compartir crecimiento, para siempre tender la mano franca. Indarte Negocios Rurales. 25 años. Ay, el campo. Qué tranquilidad, ¿no? Pero así de tranquilo como lo ves, el campo no para. El campo no para. Por eso la gente de campo necesita una solución integral que les permita estar tranquilos, así como los ves. Mega Agro brinda una solución 360 en todas las áreas y etapas del trabajo de campo. Mega Agro, excelencia al servicio de su negocio. Escritorio Disanti Limitada. Exportación de ganado en pie, remates y liquidaciones, embarques a frigorífico, negocios particulares, compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Disanti Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. Trabajar con el líder siempre es negocio. En Marfrig contamos con 4 plantas frigoríficas y el mayor feedlot del país. Somos el principal referente en el mercado cárnico uruguayo. Con una nueva inversión de más de 50 millones de dólares, seguimos en el camino del crecimiento, la innovación y el desarrollo de las mejores herramientas y programas para crecer juntos. Contáctese con nosotros e infórmese sobre el mejor negocio para usted. Porque somos mucho más que bienestar animal. Porque trabajás más seguro, más tranquilo, más rápido. Porque una sola persona lo hace todo. Porque Clipex se diseñó para hacerte la vida más fácil. Clipex. Bienestar animal. Bienestar para usted. Presenta Interagrovial, representante de John Deere para Uruguay. Bueno, iniciamos el segundo bloque de Hablemos de Agro aquí en Canal 10. Pablo, nos acompaña la doctora Fernanda Maldonado, directora general del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Fernanda, si hay que identificar, antes de iniciar esta tarea, un objetivo principal para este cargo cuando te tocó en el Ministerio, ¿cuál mencionarías y cómo evaluás lo que ha sido la evolución, digamos, de ese objetivo hasta ahora? Bueno, primero que, a ver, uno participamos mucho de los intercambios a nivel de los equipos técnicos en aquel entonces. Conformabas el grupo de agro, sí, de la calle Pou. Exactamente. Y después fuimos parte de ese grupo que negoció. ¿Fuiste coordinadora, si no me equivoco? No, el coordinador era Bufa. Yo hoy es el subsecretario. Exactamente. Bueno, eso también ayuda, ¿no? Tenemos una excelente relación con Nacho y nos conocemos. Entonces, de tanto hablar y con muchos que hoy son parte del equipo del Ministerio de Ganadería, entonces uno ya trae como una gimnasia, ¿no? Y después parte de esa interacción con los otros partidos que hoy convocan lo que es la coalición de gobierno, entonces también eso provoca cierto intercambio técnico, conocimiento en lo personal y eso después ayuda en la gestión. Bueno, para mí un honor el hecho de que se me haya otorgado la confianza de ser la directora general del Ministerio de Ganadería. No lo tenía yo en mis planes, sabía obviamente que en algún lugar iba a estar, pero también se manejaba la posibilidad de otros ministerios, no solamente el de Ganadería.
Y bueno, una vez que uno se coloca en el cargo, es decir, cuál es el rol del director general, que yo siempre lo comparo con una gerencia general de las empresas, porque bueno, uno dice director general de Secretaría del Ministerio de Ganadería, cuando dice Secretaría se refiere a la Secretaría de Estado, al Ministerio de Ganadería. Bueno, cuál es el rol que juega, y es un poco eso, ¿no? A verse, tener el arte de que las cosas sucedan, esa especie de bisagra entre manejo de presupuesto y coordinar eso con el cumplimiento de los objetivos que a nivel de administración se plantea. Ejecutar muchas de las decisiones políticas, luego lo que es, digamos, la acción en el campo. Entonces ahí tenemos un gran rol, todos los directores, de contralor y de coordinación intensa todos los días, dentro y fuera del ministerio. La gestión era lo que te preguntaba Martín. En función, digamos, en lo que son los cargos, digamos, de funcionarios, veníamos de 15 años de otro gobierno, del Frente Amplio. Exacto. ¿Costó articular con esa estructura? Sí. Ahí cuando nosotros teníamos un panorama de cuál es la interna del Ministerio de Ganadería, y como te decía yo hace un instante, una vez que yo me ubico en lo que es el rol y la función del director general, obviamente uno comienza a mirar los temas que va a abordar, que son muchos hacia la interna, ¿no? En lo que tiene que ver con infraestructuras. Y cuando digo infraestructuras no me refiero solamente a la infraestructura edilicia, sino lo que tiene que ver con automóviles, la parte de manejo de lo que es la digitalización, lo que nosotros llamamos las TICs, es decir, cómo funciona internamente el ministerio, cómo se trabaja, si se trabaja en compartimentos estancos o por procesos, metodológicamente cómo funcionan las cosas. Y a su vez, en los recursos humanos, fundamentales, ¿no? Porque es un poco el motor, la capacitación, la cantidad, las características, los perfiles. Y bueno, y ahí nos encontramos con un panorama muy complejo desde todo punto de vista, en la infraestructura, por ejemplo, en el tema de los automóviles, en la infraestructura edilicia, no tan compleja como en el tema de los automóviles, muy compleja en la digitalización, en el tema de las herramientas tecnológicas al servicio del ministerio, pero también al servicio del usuario, con todos los usuarios que nosotros tenemos ahí, porque no solamente son los productores agropecuarios, sino las empresas exportadoras, las importadoras, es decir, el público objetivo es enorme. Y ni que hablar en el tema de los recursos humanos. Como tú decías, más o menos 15 años donde teníamos un desfasaje en las vacantes, en el llenado de vacantes de ingreso, que suena muy técnico esto, pero es, teniendo los lugares disponibles, no se hacían llamados para que ingresaran nuevas personas, nuevos funcionarios, y a su vez también en el llenado de vacantes de ascenso, es decir, tampoco se hacían llamados para que los funcionarios pudieran ascender en su trabajo. Se motivaran. Exacto, estaba como estancado, con una franja etaria muy preocupante, y bueno, eso sin duda veíamos un barco a darse contra un muro de Fernanda, hielo. pero el relacionamiento, digamos, y esas líneas o esa política que se bajaba desde la jerarquía hacia los funcionarios, ¿cómo fue ese relacionamiento? ¿Fue bueno? ¿Costó o no? No, yo creo que incluso ahí yo creo que nos sorprendimos un poco todos. Porque a veces había cierto preconcepto de cuál iba a ser el aterrizaje de este gobierno en los diferentes organismos del Estado, en este caso del Ministerio de Ganadería, y nosotros entramos a trabajar y con planteamientos siempre muy claros, ¿no? Hoy nosotros tenemos un muy buen relacionamiento con los funcionarios, con el sindicato, nos venimos manejando así, con las cosas muy claras de cuál era nuestra intención. Y bueno, entre otras cosas, trabajar también en pro del funcionario, que el funcionario también fuera parte de ese público objetivo a donde van dirigidas las políticas públicas. Porque, insisto, en definitiva después es el motor. Así que considero que fue muy buena, ¿no? Al principio, obviamente, con las desconfianzas naturales, pero después los procesos se fueron dando. Y basado en lo que venía hablando Martín y lo que tú venías explicando, en ese diagnóstico, en esa realidad que te encontraste cuando asumiste, más este relacionamiento que tenés con los funcionarios, ¿cuál es el balance de lo que han podido hacer? Y después hablamos de lo que queda por hacer. Bueno, yo creo que el balance es positivo. A ver, nosotros cuando vimos esa realidad, inmediatamente la administración dijo, bueno, hay que echar mano. Y ahí fue que se empezó a hacer un trabajo interno muy fuerte con un equipo muy bueno que hay en el Ministerio de Ganadería, y es que logramos esa excepción a la contratación de gente por parte del presidente de la República. Sin duda, ojalá hubiese sido en menor tiempo posible, pero en eso lo tenemos y estamos en pleno proceso y consideramos que es muy positivo. Y después las cuestiones que se van a venir en el marco de la reestructura, que varios de los artículos vienen en la próxima rendición de cuentas. Sobre la rendición de cuentas, sobre el valor público y sobre otros temas más del Ministerio, te invito a hablar en el bloque que viene. Pero ahora, Martín... José María Rodríguez con el informe del tiempo, y ya seguimos aquí en Hablemos de Agro.
¿Qué tal, Martín? Pablo, buenos días, un gusto, un placer como siempre, un saludo a la teleaudiencia Canal 10, aquí estamos como todos los días domingos. Bueno, ya con un nuevo aumento de temperatura que se espera a partir de hoy, luego una semana que se prestaron lluvia entre el lunes y el miércoles, que nuevamente el noreste y este tuvo registros entre 50 y 70 milímetros promedio, algunas zonas de Cerro Largo, Tacuarembó, norte de 33 llegaron a sumar más de 100 milímetros, en el resto del país entre 10 y 30, luego a partir de jueves y viernes el tiempo fue estabilizándose, retornaron alguna helada débil en general, tanto el viernes como ayer sábado, y hoy domingo, bueno, se espera una jornada con nubosidad variable, la máxima prevista para el sur y este de 17 y 18 grados y de 20 a 22 para el centro y norte del país. Los vientos noreste y norte empiezan, reitero, a trasladar aire nuevamente templado de zonas que están más al norte de nuestro país hacia Uruguay, por lo tanto se elevarán las temperaturas. Mañana lunes, último día de julio, la máxima 19 a 20 para el sur y este, 23 a 25 para el centro y norte, con viento norte moderado, suave a moderado. El martes también ambiente templado, 22-23 la máxima para el sur y este, 26 a 29 para el centro y norte. Probable que el martes a la noche o el miércoles 2 de agosto tengamos un ingreso, un débil frente frío que pretenderá dejar la condición de inestabilidad acá en el sur, en área costera. Eso podría hacer bajar levemente la temperatura, promediando la semana que viene aquí en el sur por una temporada de rotación de vientos del norte al este, pero es probable que ya a partir del jueves o del viernes, probable que tengamos, estamos hablando del 3 y 4 de agosto, nuevamente el aire caliente estaría del norte, estaría reingresando al sur del país, y bueno, todo esto estaría terminando con un evento de lluvia que se podría dar allá por el 7 o el 8 de agosto. Eso de todas formas lo vamos a ir viendo mejor en los informes que vamos a estar emitiendo a partir de mañana por Carve, porque bueno, estas situaciones a veces que están con una situación de escenarios diferentes en nuestro país, como va a ocurrir por ejemplo el miércoles y el jueves, es probable que el norte y centro siga con temperaturas elevadas, inclusive superando los 30 grados, y acá en el sur baje temporalmente la temperatura a raíz de lo que explicábamos recién, de un débil frente frío que ingresa, hace rotar el viento temporalmente al este y baja un poco la temperatura en la zona costera del sur y el este del país. Así que bueno, otro veranillo en camino, ya son varios, el mes de julio seguramente cierre con temperaturas por encima de lo normal en todo el país y con lluvia que también, igual que en junio, presentarían registros por encima de lo normal en el noreste y este. Y ya julio parece que, a diferencia de junio, que fue muy seco, ya julio parece que en el resto del país las precipitaciones tienden a acercarse a los promedios normales para el séptimo mes de este año. Bueno, un abrazo grande, que pasen lindo, hasta el domingo próximo. ¡Atención! Como siempre con la gran oferta de Plaza, destacamos y recomendamos lotes en todas las categorías y en todo el país. Zambrano en Plaza Rural. Sume y súmese a la mayoría. ¡Vendo! Opa. ¿Qué se celebra hoy acá? ¿Me puedo sumar? Yo brindo por el amor. Yo brindo por la amistad. Y yo brindo por mis secretos. ¿Cuántos secretos? Espérame que ya vengo. Maestro, deme lo que está tomando la chica de negro, por favor. ¿Me estás jodiendo? Vinos Rosés. Y ya no hay más secretos. Hace apenas 25 años que hacemos parte del desarrollo, avalando los intercambios comerciales de la agropecuaria entre personas de bien. 25 años, pocos o muchos.
pero suficientes para arraigarnos más. Consolidar equipo fuerte, para no aflojarle a los embates, para nunca bajar la mirada, para generar y compartir crecimiento, para siempre tender la mano franca. Indarte Negocios Rurales. 25 años. Trabajar con el líder siempre es negocio. En Marfrig contamos con 4 plantas frigoríficas y el mayor feedlot del país. Somos el principal referente en el mercado cárnico uruguayo. Con una nueva inversión de más de 50 millones de dólares, seguimos en el camino del crecimiento, la innovación y el desarrollo de las mejores herramientas y programas para crecer juntos. Contáctese con nosotros e infórmese sobre el mejor negocio para usted. Ay, el campo. Qué tranquilidad, ¿no? Pero así de tranquilo como lo ves, el campo no para. El campo no para. Por eso la gente de campo necesita una solución integral que les permita estar tranquilos, así como los ves. Mega Agro brinda una solución 360 en todas las áreas y etapas del trabajo de campo. Mega Agro, excelencia al servicio de su negocio. Escritorio Di Santi Limitada. Exportación de ganado en pie, remates y liquidaciones, embarques a frigorífico, negocios particulares, compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Di Santi Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. Porque somos mucho más que bienestar animal. Porque trabajás más seguro, más tranquilo, más rápido. Porque una sola persona lo hace todo. Porque Clipex se diseñó para hacerte la vida más fácil. Clipex. Bienestar animal. Bienestar para usted. Presenta Mega Agro. Excelencia al servicio de su negocio. Tercer bloque de Hablemos de Agro, estamos con la directora del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la doctora Fernanda Maldonado. Fernanda, en estos días ha sido público conocimiento, entró al Parlamento la rendición de cuentas que incluye varios artículos que tienen que ver con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿Con qué expectativas afrontás esta última rendición de cuentas de este gobierno? Bien, sí, en realidad es la última donde uno puede generar ciertos gastos, ¿no? Pero tenemos después... Sí, esta es la del último año. Exactamente. Siempre uno vive la rendición de cuentas con mucha expectativa, que también tiene dos partes. Una es, ¿a qué vamos al Parlamento? Nosotros en principio a rendir cuentas. Entonces, por eso hoy hablábamos de lo importante que es el trabajo a la interna y la metodología, ¿no? Nosotros nos planteamos, cuando asumimos una ley de presupuesto, se plasmaron allí ciertos objetivos políticos y también ciertos indicadores. Esto va acompañado de ciertos indicadores. Y todos los años lo que uno hace es ir al Parlamento a rendir cuentas. Es decir, bueno, ustedes dijeron que iban a hacer esto. ¿Cómo lo vienen haciendo? ¿Qué atrasos? ¿Qué financiamiento? Uno rinde cuentas. Y después, en esa ley de rendición de cuentas, en esa oportunidad, también van muchos artículos relacionados a los objetivos, que la mayoría fueron hechos en la primera rendición de cuentas o en el presupuesto, y después en cada rendición de cuentas se presenta la oportunidad de ciertos ajustes, por lo menos así lo vemos nosotros. Y bueno, y ahí van muchos artículos relacionados a esos objetivos estratégicos que nos planteamos, algunos nuevos, pero que son siempre necesarios para
la planificación que vienen llevando adelante, para la tarea que vienen llevando adelante cada una de las unidades ejecutoras dentro del Ministerio de Ganadería. Bien, Fernanda, hay un punto allí vinculado a los servicios agrícolas y a la posibilidad de que realicen controles dentro de los establecimientos, un punto que ha generado cierta preocupación por lo que le genera como potestad, digamos, al Ministerio para poder controlar adentro de una propiedad privada. Que muchas veces es la casa habitación del productor. Claro, entonces, exactamente. A ver, uno como abogado le saca, la importancia que esto tiene. Primero, es importante, sí. ¿Por qué? Porque ayuda a cumplir, como yo les decía, con esos objetivos, en este caso de servicios agrícolas. Hoy el Ministerio, en casi todas las unidades ejecutoras, tiene la potestad de ingresar a predios privados a realizar controles. Una de las principales funciones del Ministerio de Ganadería, neurálgica, es el contralor. Nosotros somos garantes del estatus sanitario del país, a nivel sanitario, en lo animal y en lo vegetal. Y para poder garantizar el estatus sanitario de este país, generamos políticas públicas, normas y controles. Expliquemos para la gente que nos está mirando, porque claro, nosotros por ahí estamos un poco más interiorizados de lo que es esto. ¿Qué le va a permitir al funcionario de servicio agrícola para hacer? A eso iba. ¿Y qué pasa si no lo dejas entrar, por ejemplo? Por ejemplo, a eso iba. Entonces uno como Ministerio de Ganadería necesita ejercer ciertos controles. Y los controles muchas veces uno los puede realizar porque el ciudadano tiene la voluntad de prestar las muestras, etcétera, pero en otros casos no. Y como les decía, esta potestad, por ejemplo, la tiene Sanidad Animal, la tiene Servicios Ganaderos, donde hoy puede DICOSE presentarse en un establecimiento, ingresar a un establecimiento, realizar determinados controles, la unidad forestal lo mismo, DINARA, en lo que tiene que ver con la pesca. En el caso de servicios agrícolas, si bien ya tiene muchas potestades, necesitaba un giro ahí para poder realizar algunas a temas relacionados a temas que en aquel momento, cuando se hizo la normativa que hoy tiene vigente, no estaban contemplados. Por ejemplo, la producción de cáñamo, ¿no? Y bueno, fue así que se propuso este artículo por parte de Servicios Agrícolas y hoy está como proyecto en rendición de cuenta. Permitir que los inspectores ingresen a ciertos establecimientos a obtener ciertas muestras, no a las casas habitaciones. Pero si hay galpón, por ejemplo, donde podés tener un stock de semillas, viene Servicios Agrícolas, te pide para entrar y lo tenés que dejar entrar. Y sí, lo tenés que dejar entrar y ante la negativa, bueno, se procederá como corresponde, a veces con asistencia de la fuerza pública, que nosotros tenemos muchos casos así, y muchas veces vamos con la intervención ya judicial en casos mucho más complejos que por suerte es en menor medida. Son 20 artículos que incluye más o menos en la rendición de cuentas vinculado al Ministerio de Ganadería. ¿Qué otro considerás de fundamental importancia que se apruebe? Bueno, importantes son todos, ¿no? Pero de fundamental. De fundamental importancia, lo que pasa es que... Hay distintos rubros, pasaporte equino. Pasaporte equino son fundamentales. En este caso se está generando una tasa para financiar lo que es la emisión del pasaporte equino. Sabemos que hay un antes y un después con el tema del pasaporte equino, vinculados a los animales de deporte, a los pedrigui y al tema de los animales vinculados a la equinoterapia, todo lo que tiene que ver con la salud. Hay artículos relacionados a la reestructura, nosotros le llamamos reestructura, pero es este estudio reorganizacional que se está haciendo a nivel de gobierno central y de los ministerios, que para nosotros son fundamentales. Hay un artículo que también ha sido, cierta forma, como cuestionado, pero la palabra es como desvirtuado en lo que significa, que es la incorporación o la generación de cargos dentro del Ministerio de Ganadería, y acá también yo creo que es importante aclarar. Primero, que son cargos que son funciones que ya se están ejerciendo en el Ministerio de Ganadería, y ahora lo que se están haciendo es creando los cargos y dándole financiamiento. Financiamiento que también ya está en el Ministerio de Ganadería. Lo que se está haciendo es un tema formal ahí de transponer o traspasar ciertos créditos presupuestales de un lado para el otro y generar esos cargos para esas personas que ya hace más de 10 años la mayoría que vienen ejerciendo esas funciones. Es eso, acá no se aumenta costo, es eso. Y también viene la generación de cargos vinculados a la excepción, que también ya están financiados desde el Ministerio de Ganadería. Recordemos que el llamado de estas 200 y pico de vacantes se hace con créditos que el Ministerio de Ganadería ya tiene. Lo que no se estaba haciendo por la administración anterior es ocupar esas vacantes. Claro. Sí. ¿Cómo ha sido la relación con Arroyo y Leche para, plantearle que es quien maneja la caja, en definitiva, llevar adelante muchos de estos cambios? No, bien, es decir, acá siempre obviamente nosotros hacemos todo un trabajo de negociación con el Ministerio de Economía, donde presentamos nuestras inquietudes, nuestros fundamentos. Hay mucha discusión, mucho intercambio, muchas veces los artículos que nosotros proponemos no quedan plasmados en la rendición de cuenta o no
de la forma que nosotros los estamos proponiendo, pero eso es parte de ese intercambio diario, sobre todo desde el punto de vista técnico, y después lo que es el gobierno todo, ¿no? Porque nosotros, más allá de los objetivos que tenemos como Ministerio de Ganadería, esos están enmarcados de los objetivos del gobierno, ¿no? Claro. Y bueno, por eso esta coordinación que se tiene que dar. Pablo, se crea el Sistema Nacional de Innovación y Desarrollo Rural. Exacto, a través de Desarrollo Rural, el SNIDER, que también es una necesidad de seguir intensificando y desarrollando cada vez más lo que es, sobre todo el tema de la descentralización y esa necesidad de coordinación. Que uno dice coordinación y parece muy simple, pero en realidad es uno de los desafíos diarios que nosotros las autoridades tenemos. La coordinación, hacer que en una mesa se sienten los que se tienen que sentar a pensar juntos y a trabajar juntos y a ejecutar juntos. Muchas veces dentro de un propio ministerio y muchas veces con otras instituciones. Que esto va a redundar en mayor desarrollo, en mejor ruralidad, pero para ser eficientes, y más eficientes. Exactamente, se necesita eso. Fernanda, Pablo, vamos a compartir la información del mercado de los granos y vamos a hablar del tema perros, que es un tema importante. Hacemos una pausa y ya seguimos aquí en Hablemos de Agro. Porque somos mucho más que bienestar animal. Porque trabajás más seguro, más tranquilo, más rápido. Porque una sola persona lo hace todo. Por Clipex, bienestar animal, bienestar para usted. Los granos gruesos cerraron a la baja esta semana en el mercado internacional por la toma de ganancias, a pesar de que el USDA indicara peores condiciones de los cultivos respecto de lo esperado. El trigo culminó con saldos mixtos luego de un cese en los ataques a los puertos ucranianos. Los futuros de maíz anotaron pérdidas en todos sus contratos, presionados por la toma de ganancias y una menor preocupación por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Finalmente, los contratos de soja culminaron con pérdidas por la toma de las ganancias. Esta semana en el mercado agrícola local, la soja 2023 cotiza $467 por tonelada y la 2024 $457. El trigo 2024 cotiza $225 por tonelada, la canola 2024 $485 y la cebada de exportación cotiza $200. Zambrano y compañía. Seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras, inversión en agrobonos. Todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. ¡Vendo! Ay, el campo. Qué tranquilidad, ¿no? Pero así de tranquilo como lo ves, el campo no para. El campo no para. Por eso la gente de campo necesita una solución integral que les permita estar tranquilos, así como los ves. Mega Agro brinda una solución 360 en todas las áreas y etapas del trabajo de campo. Mega Agro, excelencia al servicio de su negocio. Hace apenas 25 años que hacemos parte del desarrollo, avalando los intercambios comerciales de la agropecuaria entre personas de bien. 25 años, pocos o muchos, pero suficientes para arraigarnos más. Consolidar equipo fuerte, para no aflojarle a los embates, para nunca bajar la mirada, para generar y compartir crecimiento, para siempre tender la mano franca. Indarte Negocios Rurales, 25 años.
Porque somos mucho más que bienestar animal. Porque trabajás más seguro, más tranquilo, más rápido. Porque una sola persona lo hace todo. Porque Clipex se diseñó para hacerte la vida más fácil. Clipex. Bienestar animal. Bienestar para usted. Trabajar con el líder siempre es negocio. En Marfrig contamos con 4 plantas frigoríficas y el mayor feedlot del país. Somos el principal referente en el mercado cárnico uruguayo. Con una nueva inversión de más de $50 millones, seguimos en el camino del crecimiento, la innovación y el desarrollo de las mejores herramientas y programas para crecer juntos. Contáctese con nosotros e infórmese sobre el mejor negocio para usted. Presenta Zambrano y Compañía, tu mejor opción agropecuaria. Seguimos adelante, amigos, en Hablemos de Agro. Nos acompaña la doctora Fernanda Maldonado, directora general del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Pablo, vamos a entrar, y Fernanda, en un tema importante: las jaurías de perros, los problemas que esto están generando a nivel de la producción. Pero si te parece, vamos a compartir, Fernanda, Pablo, un disparador, alguien que seguramente conoces, que va a hablar algo de este tema, y ya nos metemos en el asunto. Buenos días, Martín y Pablo. Un saludo especial para la doctora Fernanda Maldonado. Aprovechando la oportunidad de su presencia, mi consulta va sobre el INBA, que fue gran impulsora del instituto, considerando que los productores a través de las gremiales agropecuarias tenemos un voto en 8, que se está reuniendo desde julio de 2021, donde sabemos bien que después se necesitó la aprobación de la LUC para su funcionamiento, pero por sobre todo a la doctora como productora rural, que estuvo también vinculada al gremialismo rural durante muchísimos años, que ha sufrido ataques de perros en su majada. Si entiende que el instituto es la herramienta para solucionar este tema, si no siente que fracasó con respecto a este tema el INBA, y si los animales en producción no necesitan un tratamiento diferencial. Bueno, muchas gracias, buen domingo para todos y un saludo para todos. Qué buena pregunta de Pilar. A Pilar Camí, que son varias preguntas que involucran todo este tema. Y vamos a arrancar por la mano. ¿Pensás que el instituto fracasó o no? No, porque el éxito del instituto o el fracaso del instituto no es del instituto, es de todos. ¿Todos fracasaron en esto o no? No, creo que no. Estamos en camino a. El instituto se crea como un fuerte órgano de coordinación. A ver, nosotros, esto es más, porque es más amplio. Nosotros hablamos del tema de no aumentar el costo del Estado, el tema del control del déficit fiscal, el tema de no generar nuevos impuestos. O sea, en ese marco nosotros generamos un nuevo instituto, y a su vez a eso hay que sumarle lo que vino después. El tema de las emergencias agropecuarias por déficit hídrico, el tema de la emergencia sanitaria y esa reestructuración, por decirlo de alguna forma, que nosotros en cierta forma tuvimos que hacer de nuestros presupuestos. En ese marco se genera el Instituto de Bienestar Animal, como les digo, un fuerte instituto de coordinación entre el sector público en sí y del sector público con el sector privado. Pilar mencionaba ahí que hoy el sector agropecuario tiene un voto en 8, antes no tenía ninguno. Y es un voto, y ese voto vale igual que todos los demás, salvo en algunos casos excepcionales que el presidente puede votar doble. Pero es en ese marco que se generan ciertas políticas relacionadas al bienestar animal. Esa es un poco contestando una de las interrogantes. Pero ¿por qué el fracaso es de todos, decís? Porque ¿qué pasa? A ver, ¿cómo explicarlo para que se pueda entender? Pero las medidas que hoy se están impulsando en materia de bienestar animal, y en particular en materia de bienestar de los animales de compañía o de tenencia responsable de los animales de compañía, no dependen exclusivamente del instituto o de lo que el instituto pueda llevar adelante, sino que depende de lo que el instituto pueda realizar a través de esos organismos que integran su directorio, pero también de la responsabilidad personal de los ciudadanos a quienes va dirigida las políticas públicas. Para comparar, es como cualquier otra política sanitaria, por ejemplo.
Por eso es tan importante en los países el tema de la educación, el sentido que hay del respeto a la ley, de las responsabilidades personales y de las responsabilidades sociales. ¿Por qué? Porque el Estado, en la política que sea, va a desempeñar un rol fundamental, que es el de generar y muchas veces el de controlar. Pero eso en definitiva también recae en la responsabilidad personal de las personas. Y ahora, acá pasa eso. Fernanda, ¿se le teme o la presión que ejercen, por ejemplo, las asociaciones que tienen que ver con el tema de los perros particularmente, no se llevan adelante algunas acciones por miedo a asumir un costo político que pueda llegar a ser importante? Caso, por ejemplo, no se instrumenta la perrera, para ser bien gráfico, porque se teme, digamos, asumir un costo político por esto. Todo depende de qué se entiende por perrera. Porque, a ver, la perrera la perrera que yo conocí por lo menos, y quizás Pablo y también muchos de los clientes, era así. Era aquella que te agarraba el perro en la calle, te lo llevaba en un carrito, vos tenías 5 o 6 días para ir a buscarlo, y si vos no lo ibas a buscar en 5 o 6 días, se tomaba alguna medida con ese perrito. Se sacrificaba con métodos, bueno, que todos más o menos sabemos. Sí. Eso es lo que comúnmente se conoce como perrera. Hoy la ley de bienestar animal no permite la eutanasia de los animales, salvo en algunos casos, que de hecho en algunos casos se está aplicando, es decir, cuando son animales potencialmente peligrosos, cuando por la salud del animal y demás, en esos casos se decide por el directorio del INBA el tema de la eutanasia. Hoy, en el marco de la legislación vigente, existe la posibilidad en esos casos de la eutanasia, pero no como método de control de la población canina. Sí, otra de las excepciones que se ven allí es cuando, en el caso de los productores agropecuarios, bueno, nosotros siempre le decimos el 125 del Código Rural, ¿no? La potestad del productor de dar muerte a ese animal cuando está dentro de su campo, o incluso la ley de tenencia responsable y bienestar animal da la potestad a cualquier ciudadano de dar muerte a un animal cuando ese animal signifique un peligro para él, para otro animal o para otro bien. Eso está consagrado. El instituto está hoy implementando políticas dentro de ese marco jurídico. Ahora, Fernanda, como lo decía Pilar, tú padeciste este tema como productora. ¿Qué le decís a un productor agropecuario que cualquier animal, cualquiera sea, pero ha pasado últimamente animales de genética superior, preparados para exposiciones, selección genética, evolución de la raza, que los perros le matan especialmente sus majadas? ¿Cómo le llegás a ese productor y qué le decís? Vamos por el buen camino, tengan confianza. Bueno, a ver, yo hoy tengo que hablar como directora general del Ministerio de Ganadería. Desde tu cargo, claro. Y aparte tampoco soy integrante de lo que es el Instituto de Bienestar Animal. Fui impulsora del instituto, sí, un poco por la carrera o por los ámbitos en los que yo siempre luché para que determinados temas se solucionaran, al que hacíamos referencia hace unos instantes. Yo estuve, o sea, hace poco tenemos un caso de público conocimiento con Pablo, que por supuesto... Pablo Caorsi, Granja Roland, entraron los perros adentro de la cabaña. Lo conocemos hace muchos años y cuando yo lo llamé, es decir, bueno, primero esa cosa de que uno sabe de lo que se está hablando, porque lo vivió, porque lo siente. Yo desde pequeña, no solamente ahora como productora de hace pocos años en el tema rubro vino, sino de chica. Yo de chica acompañaba a mi padre, que criábamos Ideal, con el tema de los perros siempre presente, ¿no? Aparecían las ovejas descuartizadas y yo manejaba un Falcon que papá tenía, mientras papá corría a los perros, o incluso en muchos casos les dio muerte porque le estaban prendidos de las ovejas. O sea, primero eso de que nosotros sabemos la problemática, la conocemos, y sobre todo lo que se siente en lo económico y en lo anímico, porque es horrible. Incluso a los niños muchas veces decimos de no mostrarle cuáles son las consecuencias. Y que vamos por el buen camino es así, es decir, en el marco legislativo que nosotros tenemos, con los recursos que nosotros hoy tenemos, con el aval de todas las consultorías que se han realizado, sobre todo a nivel internacional, de cuáles han sido los casos exitosos, es esto que estamos llevando adelante. Y resaltar de que este problema que tenemos de la superpoblación y la tenencia irresponsable es un problema de todos, y en la conducta de todos, en el accionar de todos y en la actitud que todos tengamos frente al problema va a depender el éxito. Ahora, Fernanda, con esto antes de ir a la pausa, la sensación que a veces queda, y Pilar creo que al pasar lo mencionaba, es el derecho del perro da la sensación que está por el de la oveja, y son los dos animales en definitiva. Exacto, y no es así, porque acá nosotros hablamos de bienestar animal y el maltrato animal está castigado administrativamente para ambos. Es decir, la protección con respecto a los animales como bien que es, hoy es un bien jurídico el animal con protecciones especiales, se aplica en ambos casos, ya sea en las ovejas
como en los perros. El maltrato, si se fuera a decir cómo se castiga de igual forma. Lo que pasa es que se recurre muchas veces a ese instrumento de, bueno, en definitiva los perros están por encima de las ovejas. No, yo acabo de decir que uno puede con el arma que tenga registrada dar muerte a los perros cuando son una amenaza para las ovejas. De ahí a que sea posible hacerlo muchas veces, que sabemos que es muy complejo, a mí me ha tocado, he pasado por esa situación, bueno, esa es otra discusión, pero los mecanismos están. Un tema que te ha tenido también como protagonista, pero que te pido que sea una respuesta rápida, porque viste, Manuela, no sé si así, es el de la seguridad rural, que sin duda lo tenés, has sido protagonista desde antes de ser dirigente del gobierno. ¿Cuál es tu evaluación ahora, sobre todo después de la luz? Bueno, creo que tiene que ser, o sea, es positiva. Es más, en el último Congreso de la Federación Rural el presidente lo destacaba, el presidente de la República, y poniendo sobre la mesa los dos temas, ¿no? El tema de los perros y las jaurías y el tema del avigiato, que eran dos reclamos constantes que teníamos desde el sector rural, sector de lo que es el gremio rural. Y más que el avigiato, la seguridad rural. Y bueno, ahí los hechos, las estadísticas nos dicen el éxito que se ha tenido. Que parte de esta... que estamos hablando de la coordinación todo el tiempo, ¿no? Del accionar del Ministerio del Interior en coordinación con el Ministerio de Ganadería, con la Fiscalía General de la Nación, bueno, de lo que es la Comisión Asesora Honoraria para la Seguridad Rural. Así que creo que ahí han sido muy buenas las noticias y los cambios trascendentes que se han dado a través de la Ley de Urgente Consideración. Uno de ellos es la legítima defensa en los establecimientos agropecuarios, una reivindicación de muchísimos años por parte de los productores rurales. Claro. Fernanda, hacemos una pausa, Pablo, y ya seguimos en esta mañana domingo aquí en Hablemos de Agro con la directora general del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¡Atención! Como siempre con la gran oferta de Plaza. Destacamos y recomendamos lotes en todas las categorías y en todo el país. Zambrano en Plaza Rural. Sume y súmese a la mayoría. ¡Vendo! Trabajar con el líder siempre es negocio. En Marfrig contamos con 4 plantas frigoríficas y el mayor feedlot del país. Somos el principal referente en el mercado cárnico uruguayo. Con una nueva inversión de más de $50 millones, seguimos en el camino del crecimiento, la innovación y el desarrollo de las mejores herramientas y programas para crecer juntos. Contáctese con nosotros e infórmese sobre el mejor negocio para usted. Hace apenas 25 años que hacemos parte del desarrollo, avalando los intercambios comerciales de la agropecuaria entre personas de bien. 25 años, pocos o muchos, pero suficientes para arraigarnos más. Consolidar equipo fuerte, para no aflojarle a los embates, para nunca bajar la mirada, para generar y compartir crecimiento, para siempre tender la mano franca. Indarte Negocios Rurales. 25 años. Escritorio Di Santi Limitada. Exportación de ganado en pie, remates y liquidaciones, embarques a frigorífico, negocios particulares, compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Di Santi Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. Ay, el campo. Qué tranquilidad, ¿no? Pero así de tranquilo como lo ves, el campo no para. El campo no para. Por eso la gente de campo necesita una solución integral que les permita estar tranquilos, así como los ves. Mega Agro brinda una solución 360 en todas las áreas y etapas del trabajo de campo. Mega Agro, excelencia al servicio de su negocio.
Quinto bloque de este Hablemos de Agro acá en Canal 10, el canal uruguayo. Estamos con la directora general del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la doctora Fernanda Maldonado, que como venimos hablando tiene muchos temas que la vinculan, inclusive desde antes de ser dirigente, de ser protagonista de este gobierno. Uno de ellos es lo que ha trabajado en pos de las mujeres rurales en particular y de las mujeres en general. Pero si te parece, vamos a escuchar la pregunta de alguien vinculado al sector. Buen día Pablo, buen día Martín, un gusto participar en vuestro programa. Fernanda, felicitaciones por todo lo que has logrado en el Ministerio referente al empoderamiento de la mujer en el medio rural, lo cual me siento sumamente identificada. Bueno, y te quiero preguntar por qué tú te enfocaste tanto en ese tema que es tan importante realmente y lo has logrado con tanto éxito. Bueno, muchos saludos. Y encantada. Tenemos a Patricia Damiani, también a alguien hincha de Peñarol, igual que Fernanda, sí. O sea que viene bien. Y la pregunta era concretamente la de Patricia, ¿cómo es y por qué te abocaste y has trabajado tanto en este tema? Bueno, primero un agradecimiento y un saludo muy especial a Patricia, ejemplo de emprendimiento, ¿no? Bueno, a ver, también un poco las cosas de la niñez. Yo, como les decía, soy hija de pequeños productores, siempre vi a mi madre, a mi abuela, a la maestra, o sea, siempre con ese ánimo de mucho emprendimiento y muchas veces también de muchas dificultades. Después la vida gremial, también mucha interacción con grupos de mujeres rurales, desde los inicios en el sector privado de lo que es la Reunión Especializada de Agricultura Familiar, que funciona a nivel de Mercosur, es una comisión especializada, asesora en esta materia de agricultura familiar y específicamente también en temas de mujeres rurales. Y cuando llegué a la Dirección General de Secretaría se me presenta la oportunidad de varias iniciativas que estaban en la vuelta y bueno, también viví de cerca el trabajo que se venía haciendo, porque ya se venía haciendo por parte de la administración anterior, y asumí este desafío de llevar adelante el Plan Nacional de Género en Políticas Agropecuarias, que al principio comenzó como un desafío solo del Ministerio y después lo llevamos a la institucionalidad y hoy tenemos más de 25 instituciones involucradas en lo que es la ejecución de este plan. Y un plan que también es muy importante en los indicadores a nivel nacional para esas negociaciones que hoy llevamos adelante a nivel internacional como país. Así que bueno, sin duda tenemos muchas satisfacciones por lo que logramos referente a las mujeres rurales en la generación de más oportunidades, más igualdad, pero también lo que generamos como país a nivel de la región y a nivel internacional. Que incluso tiene asignado un presupuesto como para capacitación y con el objetivo, creo que una vez lo dijiste, de que las mujeres se queden en el campo. Exacto. Tiene asignado un presupuesto por cada una de las unidades ejecutoras del Ministerio de Ganadería. Cuando yo digo unidad ejecutora me refiero, por ejemplo, a servicios ganaderos, servicios agrícolas, desarrollo rural, que es la que más tiene, y de los institutos agropecuarios. Es decir, de las políticas que ellos iban a realizar, parte de ese dinero se destina a políticas con una fuerte perspectiva de género. Nosotros como Ministerio de Ganadería no tenemos la competencia de generar políticas de género, pero sí podemos dar una fuerte perspectiva de género en las políticas que nosotros generamos. Entonces es con ese ánimo que se hizo. ¿A qué apuntamos? En nuestro caso, a generar mayores oportunidades, a generar autonomía económica de las mujeres, que eso es fundamental para que puedan optar, elegir quedarse en el campo. A las que están, quedarse, y a las que vienen, a las jóvenes, elegir ejercer sus funciones en el campo. Ahora, Fernanda, para quedarse en el campo, la mujer, los hijos, la familia, tienen que estar las condiciones para que eso ocurra, indudablemente. Vos hablabas hoy más temprano, la escuela rural, ibas a caballo, después en bicicleta, el tema infraestructura, el tema comunicación en un mundo que está muy globalizado. ¿Cómo evalúas todo eso? Bueno, positivamente, porque nosotros... Esto es parte de un gobierno, nosotros somos parte del Consejo Nacional de Género a nivel de gobierno central y allí plasmamos lo que es el plan nuestro y a su vez en esa interacción con todos los ministerios que están involucrados en la ejecución, economía, bueno, etcétera, 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 esa cosa de conciencia agropecuaria, ¿no? Entonces, lograr que las políticas, indistintamente, o sea, de dónde provengan, se hagan con conciencia agropecuaria. Y eso que tú acabas de decir, Martín, es muy importante, esto de generar más ruralidad y mejor ruralidad. No solamente es generar oportunidades en lo laboral, sino también en lo social, en la salud, en la violencia, ¿no? Es diferente pensar en políticas contra violencia de género, por ejemplo, para la ciudad que para el campo. Lo mismo en el acceso a la salud. En el campo no tenemos el medicamento en la farmacia de la esquina, hay que recorrer muchos kilómetros, cuál es la infraestructura, cuál es el arroyo que nos corta cuando crece. Todas esas cosas son las que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en políticas públicas y queremos que sean eficientes a nivel territorial. Bueno, a través de
para eso también se colabora a través de este plan. ¿Y pensás en cuanto a la ruralidad y en cuanto a la integración campo-ciudad, esa dicotomía que ha sido histórica, pensás que hay evolución? ¿Lo ves que cada vez se vaya achicando esa brecha? Sí, creo que sí. Eso depende de muchos factores, ¿no? Primero del mensaje que uno da como autoridad, cuando uno tiene oportunidad de usar un micrófono, de estar en una entrevista como esta, es decir, cuál es el mensaje que damos a la sociedad toda, ¿no? En lo que tiene que ver con la convivencia, en lo que tiene que ver en la interacción que tienen que tener los diferentes grupos sociales, es decir, qué mensaje damos, de choque, de enfrentamiento o de coordinación y buenas relaciones. Eso yo creo que es fundamental. Y después de los propios actores, acá no es uno mejor que otro o uno más importante que otro. Obviamente hay actores que son más relevantes que otros, desde lo social, de lo económico, lo que sea, pero en definitiva todo es necesario para lo que es un desarrollo sostenible del país, ¿no? Pablo, Fernanda, vamos a compartir la columna de Hernán Zorrilla y seguimos en esta mañana domingo aquí en Hablemos de Agro. Buen día Pablo, Martín, de la audiencia Hablemos de Agro. El gusto de reencontrarnos en esta mañana de domingo para informar sobre agricultura y en esta ocasión acerca de las expectativas de siembra de arroz, las cuales están muy comprometidas por la situación delicada en lo que tiene que ver con las fuentes de agua, con la capacidad, cuánto han llenado las represas de agua para riego. Recordemos que el arroz es un cultivo que se realiza 100% regado en nuestro país y venimos de meses bastante complicados en lo que tiene que ver con las precipitaciones. Para poner un poco de contexto, el arroz viene a cerrar una zafra muy buena, donde se sembraron alrededor de 160.000 hectáreas, donde el récord de rendimiento el rendimiento por hectárea fue récord, con más de 9 toneladas y media en promedio, y donde el precio provisorio se situó en $13.50, lo cual marca un panorama muy alentador para el rubro. Y a eso hay que sumar que en esta ocasión se sembraría incluso una hectárea de arroz con costos menores. La situación está muy complicada porque la expectativa de siembra se espera que pueda llegar a sembrarse finalmente entre un 80 a un 85%. Si bien la situación en las zonas este, centro y norte es muy dispar y hay que ir caso a caso, se estima que las fuentes de agua están muy comprometidas. En lo que tiene que ver con India Muerta, por ejemplo, la represa más grande para riego de nuestro país está con un 8% de su capacidad, y esto va a ajustar indudablemente con las lluvias que han habido en los últimos días o las que ojalá vayan llegando en los próximos días. India Muerta riega unas 8.000 hectáreas y en la situación de hoy podría regar menos de 1.000. Está muy comprometida. Corrales, que es la segunda represa, está también con un 16%. Por tanto, es una situación bien complicada. Con lluvias normales, de todos modos, estaríamos por debajo de tal vez un 50 o un 60% de lo que son las represas, y en un panorama muy optimista de aquí al inicio de la siembra o al último momento de fijación de área que tiene que ver ahí en los últimos días de septiembre, estamos a 2 meses de eso. En el panorama más optimista tendrían que llover 500 milímetros para poder recomponer esta situación, fundamentalmente India Muerta y las represas del este, que están bastante complicadas. En el centro han sido más benevolentes las lluvias, en el norte ha estado bastante complicado también, e incluso la laguna Merín está dentro de los niveles mínimos en cuanto a su historia, en cuanto al agua que hay. Por tanto, es muy difícil pronosticar qué superficie se va a sembrar. 160.000 fueron el año pasado. El contexto que yo estaba marcando en cuanto a rendimiento, en cuanto a precios, en cuanto a baja de costos y al mercado internacional, sería favorable a un incremento de área, bueno, pero todo parece indicar que capaz se dé lo contrario en función, repito, de lo que pueda suceder con las precipitaciones y el llenado de las represas de aquí a los próximos 2 meses antes del inicio de la siembra. Seguiremos informando de agricultura. Que tengan un buen domingo. Zambrano y Compañía. Seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras, inversión en agrobonos. Todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. ¡Endo! Hace apenas 25 años que hacemos parte del desarrollo, avalando los intercambios comerciales de la agropecuaria entre personas de bien. 25 años, pocos o muchos, pero suficientes para arraigarnos más. Consolidar equipo fuerte, para no aflojarle a los embates, para nunca bajar la mirada, para generar y compartir crecimiento, para siempre tender la mano franca. Indarte Negocios Rurales. 25 años.
Ay, el campo. Qué tranquilidad, ¿no? Pero así de tranquilo como lo ves, el campo no para. El campo no para. Por eso la gente de campo necesita una solución integral que les permita estar tranquilos, así como los ves. Mega Agro brinda una solución 360 en todas las áreas y etapas del trabajo de campo. Mega Agro, excelencia al servicio de su negocio. Escritorio Di Santi Limitada. Exportación de ganado en pie, remates y liquidaciones, embarques a frigorífico, negocios particulares, compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Di Santi Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. Trabajar con el líder siempre es negocio. En Marfrig contamos con 4 plantas frigoríficas y el mayor feedlot del país. Somos el principal referente en el mercado cárnico uruguayo. Con una nueva inversión de más de 50 millones de dólares, seguimos en el camino del crecimiento, la innovación y el desarrollo de las mejores herramientas y programas para crecer juntos. Contáctese con nosotros e infórmese sobre el mejor negocio para usted. Bueno, seguimos adelante en esta mañana de domingo en Hablemos de Agro. Nos acompaña la doctora Fernanda Maldonado y una pregunta clásica, Pablo, es preguntarle más o menos a esta hora de la mañana de domingo, ¿cómo viene pasando? ¿Qué tal la entrevista? No, ¿Viene bien? Bien. Bueno, me alegro mucho, Fernanda. ¿Cómo ha sido en este ministerio se dio la particularidad de un cambio de ministro? O sea, a poco tiempo de iniciar en un momento un equipo que encabezaba Uriarte, cambia, comenzó Matos. ¿Jugó en algo eso? ¿Generó algún cambio en lo que fue el objetivo, la operativa del ministerio, teniendo en cuenta justamente ese hecho que cambió la cabeza del ministerio? No, a ver, primero que los cambios de ministro... los decide el presidente. Los decide el presidente. Eso está clarísimo. Siempre son complejos. ¿Por qué? Porque uno aterriza en un ministerio que es grande, que es complejo, y eso a todos nos lleva cierto tiempo, ¿no? Pero bueno, en el caso de cuando asume Fernando Matos como ministro, el tema del conocimiento también ayuda. Yo a Fernando lo conozco hace muchísimos años de la actividad gremial. Entonces también uno ya más o menos sabe cómo piensa, cuáles son el encare, el perfil, y no cambiaron. Lo que sí cambia un poco, quizás es un poco la impronta, pero los objetivos del ministerio, lo que tiene que ver con generación de bienes públicos, programas muy grandes desde el punto de vista sanitario, como es el tema de la bichera, claro, el tema obviamente del Instituto de Bienestar Animal, y bueno, todo lo que estuvimos de cierta forma abordando en este programa, continuaron, quizás con otra impronta, pero continuaron. ¿Y cómo ha sido, digamos, dentro de lo que es el Poder Ejecutivo, el peso del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca? Esa es una pregunta como muy amplia, ¿no? Porque peso desde que... Del peso político, porque siempre se dice, el ministerio no es un ministerio, ganadería no es un ministerio con mucho peso a nivel dentro del Ejecutivo, por lo menos históricamente se ha dicho así. Claro. Bueno, hemos llegado en algunos gobiernos, este ministerio ganadería lleva a tener 5 ministros. Claro, sí, puede ser, todo depende, a veces se ubica el Ministerio de Ganadería como con un público... como con un público objetivo un tanto reducido si tenemos con pocos votos, cuenta, para ser bien claro. Exacto, como si teniendo en cuenta lo que es el caudal electoral, por decirlo de alguna forma. Entonces quizás muchos lo plantean desde ese lado, pero sin duda el Ministerio de Ganadería es un ministerio importante, fundamental, porque hoy lo decíamos también, cuál es el rol que tiene. ¿Se lo entiende así adentro del gobierno? Sí, porque a la hora de hablar con actores importantes, bueno, también lo destacamos acá, en lo que tiene que ver con la seguridad, se interactúa permanentemente con el Ministerio del Interior, en lo que tiene que ver con economía, la relevancia que tiene que tener el Ministerio, el sector, por ejemplo, ahora cuando se negocian recursos para el Ministerio de Economía, para el Ministerio de Ganadería a través del Ministerio de Economía en las emergencias sanitarias que tenemos, la gripe aviar, el HLB, todo lo que es la emergencia por razones hídricas, bueno, eso se ha volcado millones de pesos
justamente al Ministerio de Ganadería para que pueda llevar adelante sus políticas. Además lo dijiste tú en una entrevista que te hicimos en el diario El País, este gobierno le ha dado la real importancia que tiene el sector agropecuario, que un poco envuelve lo que venías contestando. Exacto, sin duda. Es decir, yo creo que a nosotros no nos tienen que explicar hoy lo que significa el sector agropecuario o lo que significa la ruralidad. Fernanda, eso ya lo traemos incorporado. Ahora viene Nico Lucich con temas económicos en su columna. Tema trazo cambiario, costo del Estado. Como productora también, como ex gremialista y ahora como integrante del Ejecutivo. ¿Cómo lo ves? Bueno, es un tema que viene preocupando al sector exportador en general. Nosotros como Ministerio de Ganadería hemos transmitido esa preocupación a las autoridades del Banco Central y a las autoridades del Ministerio de Economía. Sin duda hay muchas razones por las cuales hoy tenemos el dólar con el precio que tenemos. Una de ellas es bueno, el tema de las exportaciones, lo que estamos exportando como país, que no solamente tenemos un crecimiento. Cuando nosotros comparamos el índice de exportaciones que tenemos hoy con los años anteriores, si bien hay alguna disminución en algunos sectores, sigue siendo muy importante. Eso marca una entrada de dólares importantes, como también las inversiones. Hoy el país tiene un clima propicio para eso y nosotros eso lo fomentamos todo el tiempo. Y es una situación que nosotros desde el Ministerio vemos con preocupación y la transmitimos todo el tiempo. Obviamente esto depende de otros factores, tasa de interés y demás, que ya no pasan por nuestras competencias, sino ahí en lo que tiene que ver Banco Central fundamentalmente. Bien. Y en cuanto a lo de la inserción internacional, el ministro Matos ha tenido protagonismo, incluso tuvo una larga gira por Asia, por China. ¿Cómo ves este punto que es relevante y que es uno de los compromisos del gobierno también? Bueno, nosotros también siempre lo hemos tenido como un objetivo estratégico fundamental. Acá nosotros como Ministerio de Ganadería, más allá de participar en las ferias, es decir, de hacer las presentaciones de los productos y la defensa de los productos, tenemos la llave sanitaria de lo que es en la negociación de los mercados, ¿no? Y ahí hay un trabajo interno detrás de cada mercado que se abre o detrás de cada nuevo protocolo que se aprueba o detrás de cada conversación que se inicia, hay un gran trabajo por parte de los ministerios, en este caso el Ministerio de Ganadería, en esa defensa de lo que es el estatus sanitario, de cómo se garantiza el estatus, de cómo se garantiza que lo que nosotros decimos que se hace en el país realmente es así. Y ahí hay un trabajo muy importante. Se viene realizando un trabajo muy intenso en coordinación con, por ejemplo, entre servicios ganaderos, entre servicios agrícolas y la unidad de asuntos internacionales, que depende de la dirección general y es asesora directa del ministro de Ganadería. Y bueno, yo creo que hemos tenido ahí unos buenos resultados relacionados a productos agrícolas últimamente que han marcado un poco la diferencia. Escuchamos la columna del ingeniero Nicolás Lucich y volvemos en el último bloque de Hablemos de Agro con la doctora Fernanda Maldonado. Gente de Hablemos de Agro, un gusto estar nuevamente con ustedes en una semana que ha tenido varias novedades en el panorama de los agronegocios. La lluvia siempre es a destacar, se han acumulado más milímetros, por supuesto porque la situación del agua de consumo urbano es clave esto, que se recompongan las reservas, todavía no salimos de la crisis hídrica, y en el campo evidentemente que en lo que refiere al panorama ganadero, la lluvia le da más firmeza a los ganados de reposición, al ganado para el campo, y permite que los verdeos sigan adelante en una producción que viene realmente bien. Estamos iniciando un nuevo ejercicio 2023-2024 que se espera retome, recomponga, mejore la situación de lo que ha sido un cierre del ejercicio pasado en baja para la ganadería. En el campo natural, por supuesto, en pleno invierno, con muchos fríos también y con la restricción hídrica que venía antes, todavía está con un faltante de producción de forraje. Pero es esperable que en la medida que avance la primavera esto se normalice por lo menos. Y bueno, el ganado gordo dio un rebote con cierta volatilidad. Ahora hay algunos precios que se van a conseguir en un momento que no se consiguen, pero la reposición sigue firme. ¿Qué pasa en el escenario de los cultivos, de la agricultura? Hemos tenido mucha volatilidad también en los mercados internacionales porque el conflicto en Ucrania por la invasión rusa ha generado, bueno, por un lado que se suspenda el acuerdo para exportar grano en el Mar Negro, eso le ha puesto incertidumbre a la oferta de ese lugar y además algunos ataques rusos a terminales graneras, no solo en el Mar Negro, sino también en el río Danubio, que han generado algunas jornadas con picos excepcionales, aumentos muy fuertes, particularmente en el caso del trigo. Son oportunidades para concretar precio y fijar, si es posible, algún tipo de venta para los agricultores. Los fundamentos de mercado no dan para aumento de precio tan significativos, pero esta incertidumbre por los temas de la guerra sí los motivan.
Estamos además a la expectativa de un ciclo agrícola en América del Sur que si se normaliza el clima va a tener mayor oferta, así que por allí también hay un factor de cierta contención. Pero en las chacras el escenario es positivo porque además los precios son buenos a muy buenos, van en consonancia con costos que han sido o que están siendo notoriamente inferiores a los del año pasado. Seguimos compartiendo más novedades en Hablemos de Agro. ¡Atención! Como siempre con la gran oferta de Plaza. Destacamos y recomendamos lotes en todas las categorías y en todo el país. Zambrano en Plaza Rural. Sume y súmese a la mayoría. ¡Vendo! Pero ningún error, Agustín, la foto no miente. ¿Cómo que no somos? Perdón. ¿Qué pasó? ¿Agustín soy yo? ¿Me confundiste? Bueno, me parece que soy tu invitado toda la noche. Vinos Rosés. Y ya no hay más secretos. Hace apenas 25 años que hacemos parte del desarrollo, avalando los intercambios comerciales de la agropecuaria entre personas de bien. 25 años, pocos o muchos, pero suficientes para arraigarnos más. Consolidar equipo fuerte, para no aflojarle a los embates, para nunca bajar la mirada, para generar y compartir crecimiento, para siempre tender la mano franca. Indarte Negocios Rurales. 25 años. Trabajar con el líder siempre es negocio. En Marfrig contamos con 4 plantas frigoríficas y el mayor feedlot del país. Somos el principal referente en el mercado cárnico uruguayo. Con una nueva inversión de más de $50 millones, seguimos en el camino del crecimiento, la innovación y el desarrollo de las mejores herramientas y programas para crecer juntos. Contáctese con nosotros e infórmese sobre el mejor negocio para usted. Ay, el campo. Qué tranquilidad, ¿no? Pero así de tranquilo como lo ves, el campo no para. El campo no para. Por eso la gente de campo necesita una solución integral que les permita estar tranquilos, así como los ves. Mega Agro brinda una solución 360 en todas las áreas y etapas del trabajo de campo. Mega Agro, excelencia al servicio de su negocio. Escritorio Disanti Limitada. Exportación de ganado en pie, remates y liquidaciones, embarques a frigorífico, negocios particulares, compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Disanti Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. Porque somos mucho más que bienestar animal. Porque trabajás más seguro, más tranquilo, más rápido. Porque una sola persona lo hace todo. Porque Clipex se diseñó para hacerte la vida más fácil. Clipex. Bienestar animal. Bienestar para usted. Este domingo en el Suplemento Rurales entrevista al nuevo presidente de la Sociedad de Criadores de Hereford, ingeniero agrónomo Nicolás Jo Bursi. Entrevista a Alberto Ruiz, encargado del riego en la represa de India Muerta.
cómo fue su creación y cuál es la situación luego de la sequía. Todo lo que pasó en la Expo Palermo 2023. Asociación Rural del Uruguay y Federación Rural analizan informe técnico sobre importación temporal de lanas en Uruguay. La larga historia de vida y de trabajo de Fernando Hospitaleche. Milagros Herrera presenta a más participantes del país de Huasqueros. Columna de Nicolás Lucich y Federico Morixe. La semana ganadera con estadísticas y proyecciones a cargo de Tardáguila Agromercados. Números con letras sin indicadores y más. Este domingo en el Suplemento Rurales, con el país en todo el país. Séptimo bloque de este Hablemos de Agro acá en Canal 10 con la doctora Fernanda Maldonado, directora del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Hablamos de la escuela rural, hablamos de la abogada, hablamos de la asesora de la Federación Rural y otras gremiales, de la asesora de empresas. Fernanda Maldonado, ¿candidata política algún día? Eso nunca se sabe, ¿no? O sea, no dijiste que no. No dije que no. Es como a mí me hacían esa pregunta cuando estaba en el sector privado y uno nunca sabe dónde va a terminar. Yo soy una mujer que me considero muy de abrir puertas, de innovar y sobre todo trabajar para conseguir cambios y dentro de los objetivos que uno tiene a nivel personal, de los valores que uno tiene como persona. Me parece que esas puertas nunca las tiene que cerrar. Se están definiendo precandidaturas en cada uno de los partidos. En el caso tuyo, en el Partido Nacional, estás trabajando ya. Es prácticamente un hecho que uno de los candidatos también, precandidatos del Partido Nacional es Álvaro Delgado. ¿Estás con el sector de Álvaro Delgado? Estamos trabajando, sí, comenzando a trabajar con el sector de Álvaro. Bien. Vamos a la columna del ingeniero Rafael Tardáguila y después seguimos con la doctora Fernanda Maldonado. La corrección a la baja que se ha dado en los precios de exportación de la carne vacuna desde esta región del mundo y por lo tanto trasladados al precio de la hacienda, no guarda relación solamente con una demanda mucho más floja de lo que se esperaba por parte de China, sino también con una oferta regional, fundamentalmente desde Brasil y desde Argentina, que fue importante, especialmente en los dos últimos meses del primer semestre, en mayo y junio. Esta mayor oferta, hay argumentos para pensar que no se seguirá dando en este segundo semestre del año. Por lo tanto, si llega a haber una mejora del nivel de actividad de la economía en China, se podrían complementar las dos cosas como para que haya un escalón hacia arriba en los precios de exportación a China. Veremos por qué. Por un lado, en Argentina, la categoría que más engrosó la producción de carne y las exportaciones en el primer semestre fue lo que se llaman las vacas chinas, que son vacas de categoría conserva y manufactura que aumentaron fuertemente su oferta debido a las condiciones de sequía que obligaron a liquidar animales, a quitarle presión de demanda a los campos. La faena de vacas en Argentina en el primer semestre del año aumentó más de 20% respecto al primer semestre del año anterior. Las condiciones ya no son de extrema sequía, empezó a llover, hay expectativas de año niño para esta primavera en adelante, que implica lluvias por encima de lo usual. Por lo tanto, todo indica que esta oferta adicional de vacas de Argentina, que tiene casi como exclusivo destino el mercado de chino, va a reducirse de forma significativa en el segundo semestre. Pero además, los números de los corrales de engorde, no solamente aquí en Uruguay, sino en toda la región, están muy ajustados o negativos. Aquí en Uruguay, desde los corrales, lo que se dice es, bueno, esperamos señales más claras de parte de la industria para encerrar, y si no, los encierros se van a reducir y eso se traducirá en una menor oferta, fundamentalmente para el último trimestre del año. La industria todavía no está en condiciones de dar esas mejores señales a los corrales debido a la incertidumbre que sigue dominando en el mercado internacional. Pero además, los números en los corrales de Argentina y Brasil están
en rojo o prácticamente en rojo. El último informe de la Cámara Argentina de Feedlots da un número casi que cero en el margen bruto del negocio de los corrales, sin tener en cuenta costos financieros e impuestos. Si se agregan los costos financieros, da un rojo del entorno de los 38.000 pesos argentinos, que dependiendo del tipo de cambio son unos entre 70 y 130 dólares por cabeza. En Brasil, en el estado de San Pablo, el principal engordador, los números también se enrojecieron, los números de los corrales en San Pablo, y en el resto de los estados brasileños son peores. En San Pablo un rojo del entorno del 2,7% es lo que se estima en julio. Por lo tanto, la oferta desde corral también debería tender a contraerse en estos próximos meses. Y eso es importante en Brasil, porque la carne que sale de Brasil debe ser, para China, debe ser de animales de menos de 30 meses de edad. Por lo tanto, hay una proporción desde los corrales que es significativa, no solamente a China, también en las ventas a Europa. Veremos cómo se desarrolla, se desenvuelve el semestre, pero desde el lado de la oferta hay algunas señales mucho más positivas. Ahí teníamos la columna del ingeniero Rafael Tardáguila. Estamos en el final de este programa con la doctora Fernanda Maldonado. Fernanda, cuando ustedes hablan de soluciones muchas veces crediticias, muchas veces de apoyo a los productores afectados ahora por la reciente sequía, ¿y qué hay del apoyo psicológico a los productores? ¿Cómo le llega, cómo le entran al productor en algo fundamental en momentos de crisis? Bueno, eso es un tema que se planteó en esta última emergencia agropecuaria, que nosotros a través de diferentes herramientas llevamos adelante. Tuvimos conversaciones con ACE, pusimos a disposición de los productores agropecuarios varias herramientas que ACE hoy tiene a disposición. Muchos institutos vinculados al sector, como el Plan Agropecuario, tuvieron muchas charlas motivacionales de apoyo para brindar herramientas que los productores y las productoras puedan utilizar a la hora de tomar una decisión. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y que, bueno, esto en todo uno aprende. Esta experiencia tan profunda, de esta crisis tan profunda que se dio, nos lleva a que ese es un tema que también hay que tener en cuenta y tenemos que abordarlo desde la institucionalidad pública. Es muy difícil afrontar una situación de estas características y tener la mente clara para tomar decisiones. Decisiones que muchas veces pasan por liquidar el rodeo, yo que sé, cosas muy fuertes. Y sobre todo para dar ciertas noticias a la familia también, sobre todo cuando uno se considera el soporte de esa familia, en la que es la disminución de gastos o de cambio de giros o de, bueno, de decisiones que son estratégicas para conservar el capital. Así que son cosas que se tienen que tener muy en cuenta. Bien, mientras te hacemos un par de regalos, este del artista melense María Tucón. Ay, muchas gracias. Que es quien nos decora el set, además, todos los domingos. Y tenemos también de Robert y Lucía de Tranqueras, que sabemos que sos que usás la marca, clienta de la marca. Invito a que lo abras. Mientras abrís el regalo, ¿qué proyectás para tus mellizas? ¿Qué Uruguay proyectás? Ay, bueno, un Uruguay en paz, con muy buena convivencia, como a mí eso le doy mucha importancia, con un crecimiento sostenido y sostenible, innovador, porque bueno, los chicos hoy vienen, ya los vemos, mis hijas tienen 8 años, pero vemos de esas generaciones esa permanente inquietud de innovar y de crecer, y creo que nosotros debemos dar oportunidades a eso, pero sin perder lo que es lo humano, el individuo y los valores desde lo humano, ¿no? Que eso nos lleva a una buena convivencia. Bueno, Fernanda, muchas gracias. Estamos acá, abrazos, regalo, gracias por haber estado. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Fernanda, ha sido un gusto, y bueno, y estaremos nuevamente en cualquier momento conversando. ¿Quién sabe cuando sea presidenta de la República? ¿Por qué no? Martín, volvemos el domingo que viene. Final de amigos de Hablemos de Agro, nos reencontramos el próximo domingo aquí en Canal 10. El canal uruguayo.